¿Todos los eventos políticos impactan por igual al mercado? Si vemos un escenario de alguna manera positivo o favorable en el desarrollo y en el desenlace político, es muy probable que los fondos con acciones peruanas, ¿no?, mantengan esa tendencia y esos retornos favorables. ¿Un fondo internacional ayuda a mitigar el riesgo político local? Sino también es importante que podamos tomar nuevas decisiones de inversión según cómo se esté desarrollando el contexto, en el contexto económico, global, político, y eso creo que los fondos mutuos tienen justamente ese atributo muy importante, ¿no?, que permiten a que el cliente tome distintas decisiones de inversión en función a los contextos en el mercado. ¿Qué cosa no debo hacer en contextos políticos inciertos? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Interfondos Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en base a la coyuntura política que está pasando en el país. Estamos viviendo un contexto de inestabilidad y esto genera ciertas dudas sobre cómo influye en tu dinero o en tu patrimonio. Para eso tenemos a Anthony Romero, que es un asesor de inversiones de Interfondos, y él nos va a poder ayudar un poquito a analizar qué es lo que está pasando y cómo podemos tomar mejores decisiones en base a ello. Bienvenido, Anthony. ¿Cómo estás? Hola Pablo, un gusto, gracias por la invitación. Gracias a ti. La primera duda que surge es, ¿todos los eventos políticos impactan por igual al mercado? A ver, esto básicamente depende y no necesariamente, Ujú. ¿ok? Em, los impactos que se pueden dar a nivel político y puntualmente en vísperas de unas elecciones en el mes de abril podrían tener un impacto, digamos, importante en la medida que se vaya desarrollando una intención más clara de voto y qué tipo de candidatos van a estar liderando, digamos, justamente estas intenciones, ¿no? En la medida que los candidatos que de alguna manera se perfilen como candidatos que tengan propuestas mucho más estructurales en el crecimiento del país, de alguna manera ese impacto va a ser bastante, digamos, positivo o favorable para el mercado financiero, y en la medida que ocurra algo opuesto a esa situación, sí podríamos ver también un impacto que podría ser negativo, pero sin embargo, eso lo vamos a poder ir dimensionando de alguna manera cuando tengamos un poco más de certeza de qué tipo de candidatos se podrían perfilar con mayor preferencia. Justo había estado viendo en un podcast anterior, en un episodio anterior del podcast, que la decisión de voto acá en el Perú se hace en las últimas semanas, ¿no? O sea, todo lo que sucede antes puede ser un poco de ruido, pero al final ya se va perfilando, ¿no? Entonces, asumo que esa inestabilidad también va variando en base a esto, ¿no? Ciertamente, digamos, los tiempos son bastante importantes en este tipo de análisis porque, claro, aquí tenemos no solamente dos etapas, ¿no? La primera vuelta que nos muestra ciertas intenciones de voto, pero que finalmente se va a decantar en una segunda vuelta donde ya dos candidatos puntualmente, digamos, se van a disputar esa eventual presidencia. Entonces, sí va a depender mucho de las últimas semanas y, de nuevo, sobre todo, yo creo que lo más relevante va a ser qué tipos de candidatos finalmente se perfilen en esta última parte de la segunda vuelta, ¿no? ¿Cuáles variables reaccionan primero? Por ejemplo, tipo de cambio, acciones en el Perú o tasa de interés. Mira, yo te diría de que de alguna manera lo voy a tratar de poner como en dos escenarios, Ujú. ¿ok? En primer lugar, el tipo de cambio, ¿no? Ciertamente el tipo de cambio es un tipo de variable o activo que depende mucho de factores no solo locales, sino factores internacionales, Ok. ¿ok? Entonces, digamos que en estos dos escenarios en donde de alguna manera un candidato se perfile como un perfil, por ejemplo, de centro derecha o que tenga propuestas más estructurales que impulsen el crecimiento del país, vamos a ver seguramente un tipo de cambio bastante más estable o un comportamiento que hemos visto hasta estos últimos meses, en donde el sol ha tomado un protagonismo por una debilidad en cierta manera que ha tenido el dólar, Claro. que no solamente se ha dado a nivel local, sino Ujú. también es un factor un poquito más de tipo internacional, Ujú. donde hemos visto un debilitamiento del dólar no solamente en Perú, sino en otras plazas de mercado, ¿no? Entonces, si de alguna manera este escenario se mantiene, deberíamos ver un tipo de cambio estable, ¿no? En niveles similares a los que actualmente cotiza, que está entre 3,35 a 3,40. Si vamos a un escenario opuesto, en donde veríamos un perfil de un candidato muy distinto, sí podríamos ver una volatilidad importante en el tipo de cambio, ¿no? No podríamos en este momento cuantificar exactamente cuál sería esa variación de cambio, pero ciertamente sí los mercados podrían reaccionar de una manera, digamos, desfavorable eventualmente ante este tipo de situación, ¿no? Entonces, y del lado de las acciones peruanas, ¿cómo sería en este caso? A ver.
En cuanto a acciones, primero hay que tener en cuenta de que venimos de un rally bastante positivo e interesante para los inversionistas que hoy han apostado por el mercado de acciones peruanas, Ujú. donde hemos visto un crecimiento entre el 2024 y 2025 de dígitos muy importantes. De hecho, hoy Perú, en estos primeros meses del 2026, está, digamos, dentro de un top de rentabilidades a nivel global, ¿no? Lo cual se ha visto básicamente impulsado por precios históricos en materias primas, commodities y términos de intercambio que han venido siendo muy favorables para la economía local. Y eso de alguna manera se ha visto, digamos, impactado de manera muy positiva para muchas empresas que cotizan en bolsa y las utilidades que eventualmente estas generan, ¿no? Ujú. Principalmente el impulso al sector minero, construcción, industrial, etcétera. Entonces, en un escenario como el que estábamos conversando, del tipo similar al tipo de cambio, donde podríamos tener un candidato que impulse esta parte estructural económica, sí podríamos ver también un rendimiento interesante y un comportamiento similar de crecimiento en las acciones peruanas, ¿no? Y en el otro escenario opuesto, definitivamente podría ocurrir lo contrario, ¿no? Donde Claro. podríamos ver acciones con cierta tendencia a la baja ante una inestabilidad en el mercado, volatilidad, por un escenario de riesgo que podría darse por propuestas que claramente no serían favorables para esta parte estructural del crecimiento del país, ¿no? Y por lo tanto, de empresas que cotizan en el mercado local. Y del lado de las tasas de interés, ¿cómo podría influir este contexto? Mantengo un poquito ese escenario que te comento de dos tipos de situaciones o candidatos, ¿no? Para, Ujú. para poder ponerlo Claro, en esa sí. perspectiva. Y es un poco similar en realidad, o sea, si hay esta situación un poquito más favorable, donde creo que podríamos mantener esa misma línea o trayectoria que ha tenido el país en estos últimos años, no solamente en políticas de tasas de interés, en términos de inflación también. Eso va a seguir siendo de alguna manera positivo y las tasas de interés deberían tener un comportamiento muy similar a lo que hoy estamos viendo, con una cierta, digamos, preferencia por una flexibilización de tasas de interés por parte del Banco Central. Y si ocurre lo opuesto, de alguna manera podríamos ver escenarios quizás de inflación, ¿no? Escenarios de riesgo que podrían también influir en el precio de bonos del mercado peruano, bonos Ujú. soberanos, que principalmente vienen teniendo por tenencias de mercados extranjeros o inversionistas extranjeros en el Perú. Claro, porque entiendo que el tema de tasa de interés es más en respuesta a coyuntura, ¿no? O sea, se hacen como ciertos ajustes. Siempre es un punto que de alguna manera es muy importante también seguirlo de cerca porque eso podría influir, como te digo, en los rendimientos de los bonos peruanos, en Ujú. principio, y también eventualmente en qué medidas a nivel de tasas de interés se podrían adoptar a raíz de ver qué tipo de candidato podemos tener en la presidencia, ¿no? Perfecto, los dos caminos que mencionas, pues, ¿no? Exactamente. Entonces viene la pregunta, si invierto en un fondo en soles, ¿me afecta más? A ver, es una pregunta bien interesante y un poco polémica de alguna manera porque siempre existe esta disyuntiva entre decir invierto solo en soles o solo en Ujú. dólares, ¿ok? Y creo que aquí, en primer lugar, lo correcto, lo óptimo para un inversionista es primero determinar cuál es su perfil de inversión, ¿no? Definir exactamente qué tipo de perfil tengo, qué tolerancia al riesgo tengo, cuál es mi horizonte de tiempo en el cual yo quiero invertir Ujú. y en base a ello poder, digamos, definir mis objetivos financieros, ¿correcto? Y por supuesto, para esto nosotros contamos con una serie de alternativas que se pueden ajustar a los objetivos financieros que tenga el cliente en base a esos dos parámetros, digamos, ¿no? Invertir en soles siempre es una alternativa, pero no solamente soles, sino también una inversión que sea de manera diversificada. Nunca, de alguna manera, va a existir una fórmula exacta Es verdad. en donde yo debería invertir solo en soles o debería invertir solo en dólares, sino tratar de optimizar que mi capital, de alguna manera, a través de las inversiones, pueda mantenerse de forma diversificada, tanto en soles, aprovechando los crecimientos que tiene el mercado local, estos, digamos, momentos muy favorables que ha tenido la parte local y también aprovechar de invertir en activos internacionales que de alguna manera también me dan una exposición a otro tipo de escenarios y que en momentos de ciertas crisis o volatilidad en el mercado local me van a permitir estar un poco fuera
y de alguna manera excluirme de estos escenarios locales que pueden representar un determinado riesgo. O sea, tiene mucho que ver con diversificación también. 100% la diversificación es clave al momento de invertir y es por eso de que no diría que existe una fórmula exacta o que solo deberíamos invertir en soles, sino que más bien deberíamos siempre apostar por tener un portafolio, digamos, estructurado acorde a mi perfil de riesgo y también que me permita tener esta diversificación que finalmente optimiza el rendimiento de tu capital, ¿no? ¿Y qué pasa con los fondos que invierten en acciones peruanas? A ver, aquí yo te diría que un poco lo planteamos en esos dos escenarios que va a sonar un Volvemos, poco claro. reiterativo, Pero pero es importante, básicamente claro. es importante, ¿no? Em, si vemos un escenario de alguna manera positivo o favorable en el desarrollo y en el desenlace político, Ujú. es muy probable que los fondos con acciones peruanas, ¿no? mantengan esa tendencia y esos retornos favorables. Hay proyecciones de que todavía el precio de commodities probablemente tenga o mantenga esta tendencia de crecimiento para los próximos periodos y a su vez también en la medida que digamos, los términos de inflación se mantengan en niveles óptimos y dentro del rango meta que plantea el Banco Central y que sabemos de que maneja una estructura de política monetaria muy acertada, ¿no? y destacada en realidad no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Creo que eso va a favorecer también el crecimiento de las acciones que cotizan en Perú, ¿no? Porque básicamente va a haber un crecimiento también en las compañías que cotizan en el mercado. Y si por otro lado vemos el otro escenario, creo que allí sí podríamos esperar de que un fondo con acciones peruanas, ¿no? Puntualmente sí podría tener volatilidad o riesgos donde temporalmente estas acciones podrían caer. Por lo tanto, mi fondo también podría tener digamos, una Volatilidad. tendencia a tener volatilidad Ujú. o momentos en donde pueda bajar esa inversión, ¿no? Perfecto. Entonces, yendo por ese camino, ¿un fondo internacional ayuda a mitigar el riesgo político local? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y no solo en contextos políticos, que claramente ese es el principal, digamos, driver en este momento en el mercado local, sino también que esto debería ser un parte habitual de un portafolio de inversión, ¿correcto? Y de hecho, nosotros en Interfondos contamos con un producto que nos da con moneda local, con soles, la posibilidad de invertir en activos internacionales, como es nuestro fondo Futuro Seguro Soles, Perfecto. ¿no? Donde básicamente nosotros podemos invertir con exposición a mercados internacionales en instrumentos como acciones y bonos internacionales, ¿no? Lo cual de alguna manera me va a permitir que esa parte de inversión que yo tenga en este tipo de fondos vaya, digamos, en línea con un crecimiento que tiene el mercado internacional y que de alguna manera me permita salir de ese riesgo político local. Entonces, aquí es muy importante también, de nuevo, el tema de diversificación y, por supuesto, hay productos que nos van a permitir tener ese acceso a mercados internacionales, ¿no? Solo para que quede claro, ¿cómo dijiste que se llama el fondo? Es nuestro fondo Futuro Seguro Soles, ha tenido rendimientos muy positivos en estos últimos periodos, así que es una excelente alternativa también para este tipo de escenarios en donde quisiera de pronto estar invertido en activos que no estén relacionados con una coyuntura específicamente local, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué cosa no debo hacer en contextos políticos inciertos? A ver, primero lo que no debo hacer es tomar decisiones que de pronto sean más emocionales que Ok. racionales, ¿cierto? Ujú. Muchas veces pasa de que a veces me dejo guiar por una emoción o incluso una noticia un poco a veces muy alarmante Sí. y no analizo a profundidad cuál es, digamos, el impacto que puede tener esa noticia. Para eso, evidentemente, nosotros como expertos y asesores de inversión estamos a disposición de nuestros clientes para poder acompañarlos en estas decisiones. Ujú. Entonces, mantener en primer lugar la calma, analizar cuál es el impacto real que podría tener en mis inversiones y en Ujú. base a ello poder tomar una decisión, ¿no? Que podría ser temporalmente migrar hacia un fondo quizás más conservador si considero que el riesgo es muy latente, muy complejo, y por otro lado quizás también aprovechar oportunidades que se puedan presentar, ¿no? Entonces, principalmente mantener la calma, analizar un poco la información disponible de la mano con nuestro equipo de asesores expertos y con ello poder, digamos, analizar distintas opciones que podríamos plantear o
estructurar un poquito el portafolio de los clientes. Importante lo de la asesoría en esos momentos, ¿no? O Ujú. sea, me imagino que te puede haber pasado en algún momento en contexto o coyuntura previa que algunos clientes deben tener cierta incertidumbre, ¿no? Pero es bueno que precisamente confíen en del lado de la asesoría para que puedan entender un poco más y no tomar esta decisión, como dices, tan emocional, ¿no? Eso es clave también en los clientes, creo que ya también con el tiempo y las experiencias que nosotros hemos tenido de escenarios muy Claro, complejos, no solo políticos, ¿no? Pandemia, todo ha pasado en Perú, conflictos sí. geopolíticos, y creo que eso también nos ha ayudado a tener un poquito, digamos, definitivamente bastante más Ujú, experiencia y consolidar un poquito este tipo de situaciones que pueden ser no solamente desfavorables, sino también que se pueden presentar determinadas oportunidades y que el cliente comprenda de que finalmente eh, pueden haber riesgos, pero que terminan siendo en muchos casos temporales y que las inversiones luego mantienen una tendencia positiva y que además no solamente es importante esa parte, sino también es importante que podamos tomar nuevas decisiones de inversión según cómo se esté desarrollando el ujú. contexto, en el contexto económico, global, político, y eso creo que los fondos mutuos tienen justamente ese atributo muy importante, ¿no? Que permiten a que el cliente tome distintas decisiones de inversión en función a los contextos en el mercado. Entonces, ¿cómo la volatilidad puede favorecer a los inversionistas en estos contextos puntualmente? A ver, si hablamos de una oportunidad, en la medida que, por ejemplo, si los activos peruanos, por ejemplo, tienen un retroceso o una caída temporal por estos riesgos asociados a la parte política, Ujú, quizás hay oportunidades interesantes para clientes que desean invertir o participar de fondos con acciones, por ejemplo, acciones locales, que de alguna manera si tienen un comportamiento a la baja, tú podrías ingresar aprovechando que estos valores cuota han tenido una son más- disminución Claro. básicamente como un precio, Ujú. comprando un poquito más barato y de alguna manera esperando esa oportunidad, que ese crecimiento en el momento de la recuperación yo lo pueda capitalizar a través de mi fondo, ¿no? Entonces, esto también se podría presentar en fondos con una composición mayoritaria en bonos, por ejemplo, que si de alguna manera también hay un comportamiento relativamente negativo en esta clase de instrumentos, yo podría también aprovechar en adquirir una posición en este tipo de fondos, ¿no? Que tienen una composición con bonos. Ahí me queda una duda, porque yo tenía entendido que los bonos son un instrumento de renta fija, entonces igual Ujú. pueden tener un rendimiento negativo. Sí, a ver, los bonos, si bien es cierto, están clasificados como un instrumento de renta fija, Claro. no quiere decir que un bono tenga digamos, una tasa Ok. garantizada o que te brinde una condición permanentemente en el tiempo de una tasa fija, Ujú, ¿ok? De hecho, los bonos son instrumentos que pueden ir tomando un valor de precio en el mercado según ciertas condiciones que están asociados a algunos riesgos que se puedan presentar en el mercado, ok. ¿no? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, estos últimos años también han sido escenarios favorables para los instrumentos o fondos con bonos, porque Ujú. las políticas de tasas de interés vienen siendo más flexibles, la inflación ha estado muy controlada y eso ha beneficiado que en la medida que las tasas de interés han bajado, los fondos que invierten en bonos han tenido una apreciación interesante, Ok. ¿no? Pero sí puede pasar de que en un escenario muy riesgoso, Ujú. los bonos podrían tener cierta volatilidad e inclusive podrían tener temporalmente podrían tener un escenario a la baja, que también yo como inversionista podría aprovechar Como una en oportunidad, alguno de ¿no? estos fondos, ¿no? Claro. Lo que sí es importante de pronto precisar es de que, claro, quizás la magnitud del impacto o una eventual caída en estos instrumentos Ujú. sí es distinta, ¿no? En acciones definitivamente el impacto puede ser mayor, Ok. ¿ok? Y en bonos puede ser relativamente un impacto menor, ¿ok? Y entonces allí va a depender un poco de cuál es tu apetito de riesgo también, tu perfil de riesgo Sí. finalmente como cliente, y podrías optar por una u otra opción. Entonces, dirías que existen oportunidades en escenarios volátiles. Totalmente, siempre hay oportunidades en escenarios volátiles y creo que la parte política y estas coyunturas que te comentaba que hemos vivido en estos últimos años Sí. lo han demostrado y de todas maneras siempre ante escenarios de riesgos también hay oportunidades, por supuesto, para clientes que ven en esos momentos también de riesgo y de cierta incertidumbre, oportunidades que se pueden presentar, ¿no? Claro, o sea, y la pregunta va porque yo pensaría, o lo primero que alguien que diría es,
la coyuntura está complicada, no invierto nada, ¿no? O sea, me guardo mi Ujú. plata, pero no, o sea, también es una oportunidad. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente es una oportunidad de pronto para un cliente que es de perfil conservador, una oportunidad de estar en algo más seguro, en fondos que tienen activos mucho más estables y que quieren de alguna manera estar resguardados ante una coyuntura con inestabilidad y con volatilidad. Ujú. Y para aquellos clientes que de pronto tienen un perfil más audaz, podrías optar por aprovechar fondos que tengan una caída importante, principalmente en fondos con acciones, por Ok. ejemplo, donde allí podría aprovechar una oportunidad que en esa recuperación yo me pueda ver bastante favorecido, ¿no? Entonces sí hay en realidad oportunidades en esos contextos también. Y en este caso, ¿cómo dirías que actúa un asesor en este contexto puntual? Bueno, nosotros como asesores, clave el acompañamiento a nuestros clientes con información oportuna de mercado, ¿no? Que finalmente permita que nuestros clientes puedan tomar decisiones de nuevo lo más informados posibles Ujú. y con un grado de objetividad también lo máximo posible, Claro. digamos, ¿no? Entonces, en momentos de ese tipo, la comunicación es importante, la cercanía con nuestros clientes siempre es clave y claramente pues un panorama electoral local es algo no menor y no es la excepción, ¿no? Así que el acompañamiento, la información que nosotros les brindamos y estar cerca para ayudarlos a tomar sus decisiones de inversión siempre va a ser clave para seguir acompañando estos objetivos financieros de nuestros clientes, ¿no? Entonces, y en este caso, ¿qué monitorea un gestor profesional en ese contexto? A ver, bueno, los gestores profesionales Ujú. quienes administran nuestros portafolios de inversión y que Ujú. están todos los días monitoreando el mercado, normalmente pues van siguiendo muy de cerca el desarrollo político, cuáles son las preferencias, las intenciones de voto, eh, que estos candidatos justamente mantengan propuestas estructurales que ayuden e impulsen el crecimiento del país. Por supuesto también de que sean propuestas que ratifiquen la independencia de entidades públicas, y el BCR, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante y creo que todos hoy conocemos el protagonismo que tiene el Banco Central Sí, dentro de claro, es verdad. nuestra economía y la solidez que esto ha generado a nivel macroeconómico y que nos ha impulsado como una de las principales economías en los últimos años. Así que básicamente son estos los principales drivers que los gestores profesionales siguen muy de cerca. Y te diría que también pues un poco la parte de análisis que continuamente se van haciendo cercano a saber, digamos, el desarrollo, el desempeño de la parte electoral, ¿no? Saber qué tipo de, analizar más a profundidad quizás cuáles son las propuestas de estos candidatos que se van mostrando con mayor intención de voto y con ciertas preferencias. Entonces son una serie de factores que siempre están evaluando nuestros gestores. eh, También además de ver qué tipo de posiciones dentro de los fondos podrían ser más favorables en este tipo de entornos políticos y de ciertas coyunturas. Entonces son factores que se siguen muy de cerca de parte de nuestros gestores para siempre ayudar que los portafolios estén acorde a los objetivos que se plantea en cada producto, ¿no? O sea, con eso que mencionas es importante porque te da cierta tranquilidad, ¿no? O sea, tenemos el tema de que, o sea, comentaste el perfil de inversión, horizonte, todo, pero el tema del lado de los gestores también te da cierta tranquilidad porque sabes que van a estar atentos precisamente a todo lo que se va moviendo, ¿no? Sí, totalmente eso es clave y además de que también ahí le agregaría que, bueno, nosotros como empresa somos una, digamos, empresa muy regulada y eso también ayuda a que en estos contextos de volatilidad, esa regulación que justamente tienen nuestros fondos Ujú. refuerce un poco esta parte de administración profesional y estratégica de cada uno de nuestros portafolios de inversión, ¿no? Y entonces ya para ir cerrando un poquito, Anthony, algo puntual. Si un cliente hoy está preocupado, ¿qué cosa debería de recordar? Siempre digamos, una postura normal o relativamente natural cuando Ujú. hay estas coyunturas, Ujú. ¿no? Creo que nos pasaría a todos en Sí. realidad. Pero de nuevo aquí un poco reforzando lo que hemos venido conversando. Primero, tener claridad sobre cuál es mi perfil de inversión, Ujú. ¿no? Digamos, mis objetivos financieros y para los cuales yo me estoy planteando hacer una o más de inversiones, ¿correcto? Y de alguna manera mantener esa perspectiva, ¿correcto? E ir siempre eh, ayudándome con información que nos pueda proporcionar, en este caso, mi asesor de inversiones,
y estar correctamente invertido en los fondos que se ajusten mejor a mi perfil de inversión. Entonces, eso va a ser clave, la diversificación, estar con información continua sobre el desarrollo del mercado, y de alguna manera eso va a ayudarme a que yo pueda tomar distintas decisiones y cumplir finalmente esos objetivos que me estoy planteando, ¿no? Muchas gracias, Anthony, por habernos acompañado en este episodio. Te preguntaría cuál es tu conclusión final en base a la coyuntura en este caso. Gracias también por la pregunta y de alguna manera por tratar de aterrizar y concluir un poco con algunas recomendaciones en general. Creo que en principio la oferta que nosotros como Interfondos tenemos disponible para nuestros clientes es muy amplia y que se ajusta a cada uno de los objetivos y el perfil de nuestros clientes. Por lo tanto, aquí la recomendación va a ser siempre, primero, estar correctamente perfilados y saber cuáles son mis objetivos, y poder de alguna manera aprovechar todos estos instrumentos a los que yo puedo acceder a través de nuestros fondos mutuos para poder también aprovechar no solamente oportunidades locales, sino también oportunidades internacionales, y poder rentabilizar mi capital y poder de alguna manera optimizar los rendimientos de mi dinero, ¿no? Ujú. Y principalmente, y no nos vamos a cansar de repetirlo aquí en Interfondos, la diversificación es clave, porque eso va a ayudar a mitigar los escenarios de riesgo y capitalizar o optimizar también el rendimiento que me permiten tener distintos activos a través de los fondos mutuos que administramos. Así que creo que esa es una de las conclusiones finales y las recomendaciones que siempre damos también a nuestros clientes, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Anthony, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente.